Listo, perfecto. Entonces, profes, darle la bienvenida y las gracias por la asistencia a esta quinta jornada de sesión de los talleres de parte de UTESH. Hoy tenemos la sesión de fundamentos de IA, tipos, sesgos y uso ético a cargo del ingeniero Carlos Aníbal, docente de la Universidad del Bosque que todos conocen. Entonces, pues darle, profe Aníbal, una bienvenida. Ya te voy a dar paso. Inicialmente voy a dar un resumen muy pequeñito, profes. Ya lo conocemos de acuerdo a los lineamientos generales que se están manejando para las aulas que tenemos de las aulas virtuales y que pues se han hecho ya como tal unos informes y que aún nos faltan como tal unos punticos de varios docentes que se cumplan en las aulas. Es importante que esto se tenga presente porque vamos a ir con un tercer informe, el cual se va a estar realizando prácticamente la primera semana de mayo. Y pues la idea es que esto se vaya cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues tener presente que los lineamientos generales que debemos contar es saber que no se van a tener cortes, ¿cierto? Todas las actividades deben estar registradas en las aulas, tanto las que ustedes realicen directamente presencialmente en un aula, como un examen escrito, una exposición. La idea es que se creen como tal ese tipo de asignación observada en persona, observada en papel, para que esta quede como tal registrada y allí misma se pueda como tal digitar la nota. ¿Listo? El curso debe contar mínimo con 8 actividades de evaluación calificables a lo largo del semestre. La idea es que si tienen más, pues no hay ningún problema, pero mínimo deben ser 8. ¿Listo? Ninguna actividad de evaluación pues debe representar más del 20% del valor del total del curso. Deben tener las actividades, obviamente, la realimentación y la calificación directamente en el aula. Toda la actividad debe estar vinculada explícitamente con uno o más resultados de aprendizaje. ¿Listo? Y el feedback de cada una de las actividades, como estamos hablando, pues debe estar máximo, realizado máximo cada 15 días y en lo posible se recomienda que sea semanal. El cronograma del curso, pues deben tener 16 semanas. Esto, si lo llevamos así, pues estaríamos diciendo que por semana se debería estar realizando una actividad, pero pues se llegó como tal a un consenso de que mínimo sean 8 actividades. Por eso, si hay más, no hay ningún inconveniente. El concepto módulo, pues debe mantenerse como tal coherente tanto en el cielo como en el aula virtual. Y es indispensable que el libro de calificaciones se mantenga actualizado durante todo el semestre. Allí pues ya no deben existir lo que antes teníamos las categorías de corte uno, corte 2, corte 3, que la mayoría pues ya han ido cumpliendo, ¿cierto? Y se debe proporcionar a los estudiantes las guías o matrices de evaluación que definen con claridad los criterios y los niveles, listos de los logros de aprendizaje. Y algo muy importante que si no todos se están manejando, recordar que la asistencia del curso debe ser reportada directamente en el módulo de asistencia. ¿Listo? Inicialmente también, pues en el módulo de bienvenida ya sabemos que contamos con unos requisitos mínimos que debe estar con el de descripción del curso y el saludo de bienvenida, el sílabo 2026-1, que en esto sí ya estamos cumpliendo. Debe estar pues obviamente el cronograma de 16 semanas, pero no debe incluir el porcentaje de evaluación, ¿cierto? El tercer punto, pues, la presentación del docente, que en esto todos también lo tenemos, con una foto reciente. Los resultados de aprendizaje del curso de manera explícita. A pesar de que estos resultados se encuentran directamente en el sílabo, se ha solicitado que estos resultados estén directamente en un recurso aparte, ahí dentro de la unidad bienvenida. Entonces, simplemente en un archivo se pueden montar y se jalan directamente allí a esta unidad. Las reglas del curso, importante para que pues todos los estudiantes conozcan con cuáles reglas se están llevando el curso y no llevarnos de pronto sorpresas de que el estudiante nos diga de que pues él no sabía que, no sé, que no le permitían ingresar después de los 15 minutos. Algo así, digamos, temas de reglas del curso, tenlas como tal explícitas allí. Y el cronograma de estas actividades, pues ya sabemos que debemos tener allí todas las actividades con los porcentajes, indicando si son presenciales, grupales, y pues que el estudiante tenga como tal conocimiento a cada uno de ellos. ¿Listos? Entonces, después de ese módulo de bienvenida, pues deben existir como tal los módulos, donde va módulo uno, módulo 2, módulo 3, como lo estemos manejando, y dentro de ellos deben existir, pues, dos subcarpetas. Uno, todos los recursos de aprendizaje, y otra con todas las actividades de evaluación. Ante ellos, profe, recordarles pues mi correo electrónico donde pueden escribirme para cualquier duda que tengan, la extensión 1571 o mi horario de atención que estoy aquí en la facultad, lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. La idea es que se apoyen mucho conmigo si lo necesitan para la actualización de esas aulas y cumplir con todos los criterios que tenemos. ¿De acuerdo, profes? No sé si aquí hay alguna duda respecto a esta información que les acabo de brindar o todo es claro aquí en este momento. Es claro. Claro que Listo, sí. perfecto. Entonces, pues ahora sí,
Dándole la bienvenida al profe Aníbal, pues le doy paso para su presentación. Entonces, fundamentos de IA, tipos, sesgos y uso ético, que sea muy aprovechable para todos. Gracias, Mm, profe Aníbal. Gracias, Oscar, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos. Pues ya la presentación, Oscar me ayudó. Carlos Aníbal Rodríguez del programa de Ingeniería de Sistemas. Y pues la charla de hoy, por allá Oscar está en... eh, la charla, pues fundamentos de IA, tipos, sesgos y uso ético. Y pues más que entrar en detalle a muchos de los temas netamente de algoritmia, etcétera, sí quiero como orientar la presentación como una charla, porque pues en hora larguita, profundizar sobre todos estos temas es bastante complejo, pero sí quiero dejar, digamos, claro algunos conceptos y al final de pronto plantear algunas inquietudes o preguntas que pueden quedar medio abiertas en el ejercicio. Entonces, sin más, pues iniciemos. Lo primero, pues en temas de inteligencia artificial, definitivamente sí es el concepto de datos. Y no pretendo pues ser con una clase magistral, pero pues obviamente sí hay conceptos básicos que considerar. Dentro de cualquier conjunto de datos se habla de conceptos como instancias o registros y se habla de los atributos como las columnas. Es importante considerar que pues, los atributos pueden ser de diferente tipo. O sea, no tienen que ser solo enteros, no tienen que ser solo caracteres o nombres, sino que pueden permitir diferentes tipos de información. Existen categorías, labels, números, descripciones, texto, imágenes, y eso se ha enriquecido muchísimo últimamente. Los atributos, en realidad, del ejercicio que se está planteando, no todos son atributos. Digamos, la última columna en este caso sería el resultado que se desea inferir. No necesariamente es un valor intrínseco dentro del conjunto de datos, sino que se busca llegar a un resultado. Que cuando uno construye su modelo de inteligencia artificial, pueda llegar a un resultado. Ese, de alguna manera, pues en este caso que estamos presentando, es el resultado a inferir. Puede ser discreto o continuo. Es decir, yo puedo encontrar, o lo que pretendería de pronto este ejercicio aproximarse es identificar cuánto puede costar un apartamento en cierta ciudad con cierta área y poder calcular su valor. Sin embargo, los datos hay que prepararlos. En este caso, no es lo mismo comparar dólares con pesos. O si estoy hablando de personas, no es lo mismo hablar que de estatura, de peso. O sea, las magnitudes que se manejan son completamente diferentes. Entonces, los datos en sí mismos requieren una preparación. Tradicionalmente se habla del ETL, del Extract, Transform and Load, pero en realidad cuando uno habla de inteligencia artificial va un poco más allá del ETL, ¿sí? Lo tomo como ejemplo porque pues es bastante conocido y me permite como mostrar la secuencia de pasos a realizar. En el proceso de extracción, evidentemente desde el inicio toca identificar las fuentes, vigencia, universalidad de la muestra, calidad si es posible antes de cargarlo. Y aquí en transformación es donde tiene un mayor impacto. Normalmente cuando se trabaja un proceso de masivo de datos, pues las fuentes son diferentes, diferentes sitios, diferentes orígenes. Entonces toca revisar la calidad y la estandarización de los datos. Se debe normalizar el caso de dólares y pesos, estatura, peso. Aquellos valores que sean categóricos o labels normalmente se tratan como números para poder ser procesados masivamente. A poner un ejemplo, si yo clasifico una categoría muy alto, alto, medio, medio bajo y bajo, pues trato de darles un peso numérico para que cuando ejecute mis algoritmos y mi modelo me permita obtener valores numéricos de esas categorías. Se evalúan los atributos, que pues es una característica, y se hace un análisis de componentes. El ejemplo pues, que se está presentando aquí tiene 10 líneas, pero en realidad se pueden hablar de millones de datos. Entonces,
ese último punto, los dos últimos puntos, van muy de la mano en optimizar los datos para que todo el procesamiento, todos los algoritmos, la complejidad tanto en memoria como en tiempo, se optimice, porque los recursos que consume y requiere son muy altos. Entonces, desde este momento es importante empezar a limpiar toda la información que nosotros tenemos para que el modelo funcione de mejor manera. Adicionalmente, de todos esos datos, hay diferentes métodos. Aquí este es un ejemplo simple, solamente por mostrar el mensaje, pero dentro de todos esos datos se divide en dos grandes grupos, uno de entrenamiento y uno de prueba o validación. Entonces, de los datos que yo recibo, porque vamos a ver, funciona a base de datos nomás, yo separo, en este caso, dos grupos. Hay diferentes algoritmos para llegar a esas conclusiones, pero se utilizan la mayor parte de los datos para realizar el entrenamiento del modelo. Es decir, si yo tengo muchos casos de apartamentos, de vivienda, de real estate, para poder inferir el valor, yo entreno mi modelo con la mayor cantidad de datos posible para que cuando le entregue un nuevo dato, no sé, que en Bogotá el apartamento no es de 250 sino de 125, o que en Cartagena no es de 150 sino de 322, ¿cuál es el valor aproximado de ese apartamento? Ese proceso es importantísimo en todo el ejercicio de preparación de datos para un modelo de inteligencia artificial. Cambian los porcentajes, o sea, no es una regla única, depende de los datos, depende del algoritmo, depende de diferentes factores. Y luego sí viene el algoritmo que va a entrenar el modelo, ¿sí? Existen diferentes alternativas según el objetivo que busque el proyecto, el ejercicio que se está haciendo y cuál es el resultado esperado. Sí, desde el principio y pues antes de ejecutarlo, sí hay una cantidad de hiperparámetros, lo que se llaman hiperparámetros, que son determinantes para la ejecución del algoritmo, en cuanto a métricas, en cuanto a ciertos parámetros de admisión de errores, de ciertas condiciones ya propias de ejecución del algoritmo, y desde este momento empiezan a prepararse. Obviamente, todo lo que es el algoritmo, y ya lo veremos un poco más adelante, está soportado en cálculo, matemáticas, álgebra, o sea, en las ciencias fuertes, digámoslo así. Y existen diferentes tipos de algoritmos. O sea, no es que sea un algoritmo, y tampoco son 100 ni 1000. Pero sí hay unos algoritmos estándar. Aquí simplemente se presentan tres gráficas simples, uno de regresión, uno de un árbol de decisión y uno de clasificación. Son los algoritmos típicos, clásicos, de lo que pueden ser los modelos de inteligencia artificial. El caso que estábamos mirando con los datos de los apartamentos se aproxima mucho a uno de regresión, donde si yo en la fila X, en el eje X, en la fila Y, digo ciudad y área, pues entonces él calcula una curva que se ajuste a las condiciones de acuerdo con los datos que yo le entregué en el parámetro. El segundo caso puede aproximarse o tiene un uso común, por ejemplo, en temas de salud, ¿sí? Donde va haciendo un proceso de clasificación y selección para llegar de pronto a un posible diagnóstico. Y el último, que es uno de clasificación simple, caso de segmentación de mercado, etcétera. Pero aquí con respecto a los datos, y antes de pasar a las siguientes diapositivas, sí dejo el mensaje de la importancia de los datos, donde simplemente el algoritmo recibe una cantidad de información y por medio de los algoritmos soportados, como decíamos, en matemáticas, álgebra, él es capaz de generar estas clasificaciones o estos resultados de acuerdo a lo que esté buscando el problema en particular. Y es un proceso, esto es un proceso iterativo. Hay un modelo que es bastante conocido, no es el único, no es una camisa de fuerza y no es magia tampoco. Se llama CRISP, de Cross Industry Standard Process,
for Data Mining, el DM, pero que ha sido adaptado, digamos, a todos los procesos, o es bastante reconocido en el proceso de inteligencia artificial, donde se arranca del punto de lo que es el punto de partida de las necesidades del negocio. Siempre hay un objetivo, siempre hay un problema a resolver. Se continúa con el entendimiento y conocimiento de los datos, ¿sí? Un poco lo que les acabo de presentar. Viene, porque pues yo recibo la información, pero debo entender cómo me llegan los datos. Algunas personas hablarán en dólares, pesos, metros, pulgadas, pies. O sea, toca estandarizar toda esa información. Hay que preparar los datos y en ese punto sí corro mi modelo, el algoritmo. O sea, el algoritmo que yo seleccioné para responder a esta necesidad con los datos que tengo me permite aquí ejecutarlo para construir un modelo. Es el resultado de entrenar el algoritmo, el modelo, para que produzca unos resultados de acuerdo con los nuevos inputs que pueda recibir. Este es un proceso que es iterativo. Aquí hago una evaluación de mi resultado y dependiendo de lo que obtenga, pues repito mi ciclo o cuando ya estoy satisfecho, lo coloco en producción. Aquí hago un comentario que a veces se cometen muchos errores en la vida empresarial, es, ustedes saben que hay diferentes tipos o modelos para gestionar proyectos. Está el predictivo o está el ágil, que son los dos extremos. En los procesos de inteligencia artificial, si la empresa no tiene una madurez suficiente en ejercicios de este tipo, es irresponsable, digámoslo así, de parte de quien esté liderando y gestionando el proyecto, comprometerse con una fecha, comprometerse con un presupuesto. Si todos estos pasos previos en realidad no se conocen y si la misma empresa no define claramente como una ruta, un marco de trabajo para la búsqueda de estos objetivos y sus necesidades. Entonces, cuando se habla de proyectos de inteligencia artificial, no siempre aplica un modelo, un marco de trabajo predictivo. Hay mucha prueba y error y pues obviamente tampoco es posible comprometerse con una fecha fija y un presupuesto que normalmente se solicita en la triple restricción. En cuanto a los tipos de IA, o sea, ese es como el marco referente. En cuanto a los tipos de IA, me apropié de esta grafiquita que me fascinó, lo confieso, y la voy a mostrar bastante. Quiero usar esa gráfica, ese iceberg, para como mostrar una secuencia de dónde venimos y dónde estamos, y que me va a permitir hacer una presentación, digámoslo así, de los diferentes características, conceptos que se tratan en cada uno de estos niveles. Y empezamos básicamente desde lo que se llama la inteligencia clásica, que es un poco la historia, donde apareció con Turing con su máquina que trataba de engañar a un ser humano. Ahí empieza a surgir todo este concepto. También en la década del 50-60 surge el término de inteligencia artificial, que aún lo conservamos, pero es más teórico, más experimental. eh, Todavía son épocas tempranas, digámoslo así. Sin embargo, llegamos hasta los 80 y un poco más, sobre todo con los sistemas expertos, que son casi que la base de muchas aplicaciones que se trabajan y aún hoy están algunas eh, sobreviviendo, pero que en realidad ya es una capa que puede darse cubierta. Subo un poco al siguiente nivel, que es el Machine Learning. Bueno, me devuelvo aquí un momentico, solo quiero mostrarles. Cuando se habla de inteligencia artificial, en realidad se habla de todo, ¿sí? O sea, no es que de aquí para arriba es inteligencia artificial, no, se habla de todo. O sea, la inteligencia artificial es Machine Learning, que tiene redes neuronales, que tiene aprendizaje profundo, que tiene generativa y que trabaja el concepto de Agentic AI. Dentro de esos primeros niveles, entonces, los tipos de aprendizajes que se tenían es un poco los que mostraban en las gráficas iniciales con los datos.
donde se clasifican en supervisados, no supervisados y aprendizaje por refuerzo, básicamente. En el supervisado yo le entrego los datos de respuesta, así como poníamos el valor del apartamento. El no supervisado, no conozco las respuestas. Él recibe los datos ciego de alguna manera y es capaz de actuar para producir ciertos resultados. Y el aprendizaje por refuerzo, digamos que sigue ese mismo concepto, pero tiene alguna recompensa. Es decir, en cada iteración, etcétera, yo le puedo decir, esta respuesta es válida, esta no válida, y en la medida en que él pues tiene la capacidad, digámoslo así, de preferir aquellas respuestas que han sido mejor valoradas. Entonces, el aprendizaje por refuerzo sigue los mismos principios anteriores, sin embargo, pues tiene un proceso iterativo que le permite mejorar y profundizar en el tiempo. De las tareas típicas, son las tres que mencionábamos de clasificación, o sea, es predecir alguna situación particular, es predecirle el comportamiento o la preferencia de un grupo de personas, de una comunidad. Tiene los de regresión, que es predecir un valor, que puede ser continuo, puede ser discreto, puede ser simplemente califíquelo en cierto rango o encuéntreme el valor del apartamento que mejor se ajusta a esa situación. O están los de clustering, que son los de clasificación, ¿sí? Que son bastante comunes. Ok. En la siguiente capa, digámoslo, en lo que empiezan a trabajar las redes neuronales y el deep learning, la idea surge realmente desde los años 80 y ahí o sea, se empieza a gestionar teóricamente desde hace mucho tiempo y es una adaptación, digamos, biológica del comportamiento de una neurona y se logra matemáticamente, ¿sí? Configurar, digamos, un algoritmo para que tenga un comportamiento parecido y que permita integrar todas esas uniones que pueden existir entre diferentes elementos de una red neuronal, de una neurona, perdón. Y se habla de redes neuronales y se habla del deep learning. En esta gráfica a la derecha, ¿sí? Cuando se habla de una sola neurona o una neuronal es porque solamente tiene un nivel intermedio, una capa intermedia. Cuando se habla de deep learning es porque tiene más niveles de detalle. Obviamente, la complejidad que representa aumentar niveles sobre un alto volumen de datos, pues hace que el algoritmo como tal sea mucho más complejo. Y dependiendo del volumen de datos, el entrenamiento de un algoritmo, un modelo de este tipo, pues va a consumir muchos recursos. El proceso que sigue es básicamente un algoritmo que se llama el de backpropagation, donde yo le entrego los resultados al final y entreno mi modelo para que cuando reciba una, en este caso, una imagen, pueda realizar los balanceos de coeficientes entre las diferentes capas de la neurona, de tal forma que se aproxime a la mejor respuesta de acuerdo con los datos entrenados. ¿Sí? En el camino, esto no sigue una lógica, pues digamos, humana, sino que es completamente matemática. Se utilizan matrices, se utilizan gradientes, se utilizan álgebra, se utilizan conceptos matemáticos que permiten programar en un algoritmo ese tipo de modelo. Ese es el concepto, digamos, básico de lo que es una red neuronal, que hace parte del conjunto de Machine Learning, que hace parte del conjunto de inteligencia artificial, pero que obviamente el resultado que produce son de muy alto nivel. Un ejemplo de eso, parte es usado en lo que son los vehículos autónomos hoy en día, ¿sí? El modelo se construye, el algoritmo se construye, se desarrolla el modelo, se prueba el modelo, y una vez probado el modelo, cuando llegue una entrada por aquí, él va a producir este resultado. No es que cada vez tenga que él volver a hacer todos los cálculos, etcétera, no. Se vuelve un ejercicio de multiplicación de matrices, etcétera, eh, pues que se optimiza para ejecutarse de forma muy ágil, no implica entrenar el modelo nuevamente. Eso se entrena una vez y queda disponible.
La forma como trabaja es más o menos de esa secuencia y permite pues hacer ingresos ya pues obviamente de datos estructurados, de imágenes, video, audio, todo lo que es multimedia para producir los resultados que uno necesita aquí. Es importante, eso sí, aquí la cantidad de datos o los datos de entrenamiento son importantes. No es despreciable o puede quedar subentrenado el modelo, ¿sí? Dentro de lo que son los tipos de inteligencia artificial, entonces, por eso me gusta la grafiquita, hemos cubierto o hemos pasado rápidamente por todo lo que son estas clasificaciones, estos niveles de lo que es inteligencia artificial. Esto es lo que ya casi se volvió un commodity. Esto ya no toca programar el algoritmo. Aquí hay un ejemplo con Python. Python es muy fuerte porque tiene disponibles muchas librerías y cualquier algoritmo de esos que se mencionó hace un momento, yo le monto los datos y en pocas instrucciones realmente, él es capaz de hacer todo el proceso para encontrar el resultado y entrenar el modelo. Incluso se ha vuelto un commodity tan fuerte como que Amazon, Google, no, pues no incluye Meta, etcétera, etcétera. Incluí esta porque la conocí hace mucho tiempo y es como un Excel, se lo juro. Usted le monta los datos y una persona sin, obviamente con algún conocimiento, pero no con un conocimiento experto, pues, en, eh, en todo lo que es el tema de programación y computación, puede producir algún resultado, ¿sí? Yo le monto los datos y les hablo de este en particular, y es casi como si lo subiera a un Excel y me dice qué algoritmo quiere, qué quiere hacer, quiere uno de regresión, quiere uno de clasificación, me muestra los datos cómo están, debería mejorarlos. O sea, se volvió un commodity. Python es muy fuerte porque esas librerías que tiene, que a su vez son construidas en lenguaje C, muchas de ellas, tiene todos esos algoritmos ya incluidos, ¿sí? Y ahí estamos en este momento realmente. O sea, este es el mundo actual un poco, ¿sí? Eh, y escuchamos y unimos, integramos, etcétera, diferentes algoritmos, situaciones, pero ya no nos devolvemos a programar desde el origen. Eso no existe casi. Se puede hacer, pero no tiene mucho sentido porque son algoritmos que son muy eficientes. Tienen incluso, pues, estas plataformas como Amazon Cloud tienen incluso a veces cierto nivel de recursos, de disponibilidad de recursos que uno no puede tener en equipos, digamos, personales o de trabajo de estudio normal. Entonces, ahí estamos en este momento. Lo otro que resalto aquí es que hasta este punto, hasta el nivel del agua, son algoritmos que son reactivos. Es decir, yo le solicito algo y él me responde, ¿sí? Y ha generado, obviamente, lo que es el no código, ¿sí? O bajo o no código, porque ya existen, ya están disponibles. Entonces ya no necesito devolverme hacia ese nivel. Y ese es el mundo que nos ha llevado, digámoslo así, aún lo usamos completamente, pero pues que es relativamente reciente, estamos hablando de 2023, 2024, estamos ahí, estamos en ese punto y lo usamos todavía. En ese intermedio, como en el borde del agua, existe un concepto que es demasiado importante, que es el concepto de un agente de AI, ¿sí? Eh, un agente es un componente, una solución que es capaz de percibir su entorno, ¿sí? Y responder a ciertas necesidades de forma casi autónoma, ¿sí? Es capaz de buscar un objetivo, es capaz de iterar el mismo, pero tiene una función específica. Y el concepto de agente es muy importante porque se ha popularizado su concepto, su uso, y existen múltiples agentes para diferentes funciones. Entonces, hay una oferta de servicios de agentes, algunos generales,
otros personalizados para cierta necesidad o cierta situación de una empresa en particular, o que tengan un objetivo específico, pero existe una opción de agentes libres, pagos, etcétera, por servicio, por consumo, disponibles en el mercado, y crece cada vez más, crece cada vez más. Saliendo, digamos, un poquito del agua, entramos a lo que es la línea de los algoritmos o de los modelos generativos de inteligencia artificial, donde a diferencia de los otros, que eran reactivos, aquí son capaces de producir algo nuevo, ¿sí? No simplemente cogen, buscan información y me entregan el resultado, sino que tienen la capacidad de generar nuevo contenido, básicamente, de forma autónoma. Trabajan en un contexto. Ya no es simplemente con estos datos, sino que son capaces de reaccionar a ciertas situaciones. Si yo estoy programando mis vacaciones, es distinto que le diga, yo quiero irme de vacaciones del 1 de junio al 15 de junio. ¿Qué me va a responder? A decirle, yo quiero, viajo con mi familia, viajo con la mascota, quiero tierra caliente, deseo visitar un país en particular, qué opciones me ofrece. Entonces, la calidad y capacidad de respuesta que puede ofrecerme los algoritmos de este nivel va a ser mucho más rico que lo que me ofrecían las opciones anteriores. Entonces, es importante entender que tiene la capacidad de generar cosas nuevas, que tiene la capacidad de trabajar en un contexto, y lo que es el LLM definitivamente revolucionó este tema. Al decir que es generativa, genera nuevo contenido, sigue siendo matemáticas, siguen siendo los mismos datos, nuestros unos y ceros de siempre, pero me adelanto me adelanto a esta imagen de acá, ¿sí? Me adelanto a esta imagen. Trabajan bajo un concepto de contexto y probabilidad, donde el álgebra adquiere un valor importantísimo, se los juro. Se habla de bases de datos vectoriales, ya no solamente de datos estructurados y no estructurados, sino de bases de datos vectoriales, capaces de de procesar gran cantidad de información. Y el ejemplo que hay en muchos videos y que es bastante fácil de entender es el concepto si yo le digo reina. Si yo le digo reina, yo puedo estar hablando de la reina de Inglaterra, yo puedo estar hablando de la reina en un partido de ajedrez, en un tablero de ajedrez, yo puedo estar hablando de la reina en una colmena de abejas. Entonces la palabra reina por sí sola no me va a decir nada. Pero si esa palabra yo la asocio con un contexto, con la pregunta que le estoy haciendo, entonces él empieza a identificar y a relacionar la palabra reina en un contexto. Si yo le hablo de un juego o en el texto que le estoy planteando, estoy hablando de algo de juegos, entonces, o estrategia, puede que se me vaya por el lado de ajedrez. Pero si le estoy hablando de pronto de Europa, entonces se me va por la reina de Inglaterra. O si le estoy hablando del reino animal, entonces se me va por el lado de las abejas. Cada palabra que yo le coloque, o cada elemento que yo le coloque, es lo que se llama un token. Y cuando empezó todo el concepto del LLM, pues un algoritmo, un modelo de este tipo podía manejar 4.000 tokens. Entonces, cuando salió ChatGPT versión 1.0, manejaba 4.000 tokens. No sé si ustedes hayan escuchado o leído en noticias que salió una nueva versión y que ya ahora maneja 1.000.000 y pico y que ahora maneja billones. ¿Qué pasa? Ya cada palabra no se considera individualmente, sino que se considera en el conjunto del texto que yo le estoy escribiendo. Entonces él va armando un contexto que le permite desarrollar de mejor manera o predecir de mejor manera la siguiente palabra que va a incluir en su respuesta. Entonces, lo que es el LLM es capaz de reconocer información de cualquier tipo multimedia, de cualquier fuente disponible en la web, que es casi completa,
Utiliza también internamente muchas capas donde va refinando ese contexto y va refinando la respuesta de acuerdo a lo que yo le he planteado. Puede producir, esta parte la resalté, surgen capacidades no entrenadas explícitamente. En ese proceso de búsqueda, de predicción de lo que espera de respuesta, es capaz de generar nuevas cosas que no las encontró en ningún sitio, sino simplemente por el resultado de la forma como está construido el modelo y los algoritmos, es capaz de generar nuevas situaciones y nuevas respuestas, digámoslo así. De ahí, entonces, que yo hablo en cualquier disciplina humana en este momento, yo puedo hablar de código de software, yo puedo hablar de matemáticas, yo puedo hablar de filosofía, yo puedo hablar de arte, yo puedo hablar de religión, yo puedo hablar de medicina, casi que cualquier contexto yo puedo usar una herramienta de este tipo. Y ha crecido a tal punto que esos famosos tokens que les hablaba, hoy en día son millones por cada pregunta que uno hace. En la versión gratis incluso. En las versiones pagas puede tener algún plus adicional. Pero se ha enriquecido de tal manera y ha crecido a tal velocidad que definitivamente LLM cambió de alguna manera el comportamiento de esto. Y me devolví a la diapositiva anterior. Entonces, decíamos que era generativa porque puede crear ese nuevo contenido. Aprende por probabilidades, básicamente, ¿sí? A predecir las nuevas situaciones. Es totalmente multimedia. Yo le puedo adicionar una imagen y que sobre esa imagen me explique, o le adiciono una imagen y que me haga alguna cosa, o un texto, o un audio, un video, un link de un video, y maneja un contexto, ¿sí? O sea, se mueve en un ambiente donde yo le digo, me gusta de esta forma, use mis archivos, ¿sí? Entonces puedo personalizarlo no para que salga al universo web a buscar por todos lados, sino que le puedo adicionar los procesos de mi empresa, las políticas de mi compañía, ciertas situaciones que hacen que la forma como trabaja internamente responda de mejor manera a al interés particular que yo tengo. Entonces, y aquí, obviamente, al poder generar nuevas posibilidades, pues disparó, evidentemente, todo el concepto de fake news, ¿sí? Porque ve textos, videos, audios, etcétera, se escalaron realmente porque lo pusieron al acceso de cualquier persona y cualquier persona puede inventar cosas simulando comportamientos o suplantando a otras personas. Este punto es todo lo que se llama, digamos, la parte generativa. Y aunque dice aquí 2018-2023, en realidad todavía la estamos usando. Eso no es que llegamos ahí y terminó de usarse. No, no se ha reemplazado. Sigue creciendo, continúa creciendo. Es más, todo este concepto del LLM y la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial, etcétera, y ustedes han escuchado de pronto hablar de la compañía NVIDIA, eh, es gracias también a la gran capacidad de procesamiento que si históricamente nos veníamos multiplicando por 2, aquí ha habido saltos de hasta por 70 de un momento a otro, ¿sí? Entonces, esa capacidad de multiprocesamiento, eh, estos grandes data centers, eh, obviamente han facilitado que el desarrollo de estos algoritmos para disponer de estos modelos. Y llegamos al último nivel. En realidad, esto hoy es 2026, pero estamos hablando desde casi finales del año pasado, ¿sí? Del concepto de Agentic AI. Yo no me atrevo a traducirlo, los confieso. Me siento que puedo estar dejando cosas por fuera. Y es, digamos, el último nivel y es lo que está hoy en día disponible. Voy a tratar de explicarlo de la forma más general. Lo que es capaz, si alguno de ustedes ha usado Cloud como, como herramienta, ustedes han visto que él dice, estoy entendiendo la información, estoy procesando, estoy clasificando, estoy buscando las fuentes, estoy analizando.
Y si usted le dice que le genere una presentación PowerPoint, él le dice, estoy corrigiendo la diapositiva porque se cruza, no sé qué consiste. O sea, él descompone ese objetivo principal en subtareas, pero lo hace él. Ya es capaz él solo de decidir cómo planificar las acciones que va a ejecutar. Yo no se las estoy diciendo. Obviamente, entre un mejor contexto de preferencias, unas mejores fuentes de información, una tendencia, algo particular que yo quiera darle, pues obviamente las va a tener en cuenta para producir el resultado. Pero él solo es capaz de descomponer algo grande en partes más pequeñas, planificar las acciones a ejecutar, ejecutarlas. Y cuando dice ejecutar múltiples herramientas y APIs de forma autónoma él puede hacer cálculos, él puede ir a consultar bases de datos, él puede generar y ejecutar programas, llamar a esos agentes que veíamos hace un momento, ¿sí? Él construye su ruta de trabajo para producir un resultado. ¿Y por qué el LLM es importante? Porque en este proceso, si yo necesito salir a la web a buscar información, ya no es como antes que tocaba programar, construir, etcétera, etcétera, sino que yo le digo al LLM, oiga, vaya y haga esa búsqueda. Y él es capaz de interpretar y conectarse con la otra herramienta. Entonces el LLM se volvió como en una plataforma, una base, donde todo el mundo interactúa, la aprovecha y obtiene el resultado, ¿sí? Ahora, como concepto de Agentic AI, entonces vamos ahí, planifica, ejecuta múltiples. Y aparte de eso, cuando le llega el resultado, evalúa. Entonces él determina si esa respuesta que me está dando satisface el objetivo que me estoy planteando o tengo que reprocesar. Y él tiene la capacidad para repetir acciones, mejorar acciones, buscar las herramientas adecuadas, evalúa y ajusta su estrategia, coordina con otros agentes. Entonces, en esa nube de agentes que se ha creado, públicos, privados, con objetivos específicos, con objetivos genéricos, etcétera, tiene a su disposición una gama gigante, gigante de opciones de actuar. Tiene memoria, es decir, ustedes probablemente les ha pasado cuando utilizan una herramienta de este tipo, si usted le hace una pregunta aquí, le dice, pero es que en esa época usted va a estar en vacaciones y usted prefiere tierra caliente y usted, sí, porque él de alguna manera tiene la capacidad se desarrolló con la capacidad para, en el análisis de ese contexto, como conservar y respetar ciertas cosas que usted ya le ha dicho. Y no que cada pregunta sea una nueva pregunta cada vez, sino que usted puede armar proyectos y puede armar secuencias con el mismo hilo de conversación, gracias a que puede recordar y tener memoria de ciertas cosas. Y solamente apoya o sea, solicita la intervención del humano cuando la necesita. De resto, él me produce el resultado. Si yo le hubiera dicho inicialmente a Cloud, quiero irme a vacaciones de julio 1 a 15, me dice, bueno, ¿y qué quiere? ¿Sí? O sea, me dice, pare un momentico, ¿qué quiere? Y con lo que les comentaba hace un momentico, los tokens, etcétera, esto tiene ya una capacidad que de verdad la interacción con un tipo de herramienta de estas es tan natural que uno cree que de verdad está hablando con un humano. Incluso, más adelante les comento, pero la gente cree que es el asistente y entonces empiezan y siguen trabajando como hablando así. Incluso ha llegado a que se considere como el psicólogo de mucha gente. Entonces, pero tiene la capacidad de hacer todo eso. Y resalto esto que comento aquí al final. Se pasó de un mundo reactivo a un mundo completamente autónomo, donde la intervención humana cada vez es menor y tiene la capacidad para actuar solo. Siguen siendo las mismas matemáticas, siguen siendo los mismos unos y ceros de cada computador, pero a unas velocidades y con una cantidad de información que
casi de verdad roza lo humano. Sigue siendo artificial, siguen siendo los unos y ceros, pero con una capacidad de procesamiento y una cantidad de información absurda. Entonces el Agentic hace todo esto, ¿sí? El robotcito que está ahí en la mitad tiene autonomía, trabaja por objetivos, es multiagente, tiene la capacidad de orquestar la respuesta, tiene memoria, es capaz de aprender, es capaz de ir a buscar otras herramientas y el LLM juega un papel clave en todo ese proceso porque, como les digo, es el casi que interlocutor en muchas de esas interacciones. Pero el concepto de Agentic AI es este personaje que está en el centro, que tiene la capacidad de hacer todo eso, y resalto la palabra autonomía, porque se vuelve cada vez más autónomo, menos dependencia y menos participación del ser humano en el proceso. Profe, una pregunta ahí Sí, pequeñita. ¿Cuál es o sea, tú nos has venido explicando como la evolución, ¿cierto? Vinimos que sí. redes neuronales, pasamos al LLM, pero en el Agentic, qué es lo que, o sea, son varios LLMs o cuál es ahí qué es lo que da el salto? Lo que da el salto es como un poco estas características de no solo ser reactivo, ¿sí?, sino de tener la capacidad de él mismo organizarse, moverse por objetivos, definir y planear cuáles son las herramientas y datos que necesita. Pero a nivel de los Y algoritmos siguen siendo los mismos LLM. sí, 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 Ah, ok, sí, sino que sí, han sí, 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 sí. evolucionado o sea, a Claro. nivel de matemáticas y esto. Y se volvió como una capa intermedia, digámoslo así, se volvió como una capa intermedia con una capacidad. Cuando sale cada nueva versión de ChatGPT, de Gemini, de Cloud, es que los tokens que maneja pasaron de 4.000 a 3 billones a 1 billón, o sea, se están moviendo a un ritmo que es completamente descomunal, ¿sí? Entonces, la capacidad de respuesta que me da una herramienta como el LM ha crecido exponencialmente, ¿sí? Como les decía hace un momento, en cierto momento, y yo me quedé en alguna época en que la capacidad de cómputo se multiplicaba por 2 cada 2 años. No, ya no, esa vaina no, no, ya no, ya no. Entonces, la fortaleza que tienen los LLMs en este momento eh, hacen que todo este contexto, todo este entorno, digamos, de ejecución, se potencialice también, porque él puede entonces encontrar la mejor herramienta, encontrar la mejor información, responder más rápido, validar más rápido, pero es un contexto, es un entorno realmente, ¿sí? Aquí ya no se habla de herramientas, se habla de un entorno. ¿Mm? Y sí, con cada vez menos participación humana. Y le adiciono esta otra, porque hasta aquí hemos hablado de software. Pero si yo meto otras disciplinas, si yo meto electrónica y meto biología y meto robótica y meto física, etcétera, entonces todo esto lo puedo llevar a una máquina. Entonces a que la máquina actúe de mejor manera, de forma más autónoma, prevenga, decida, planee, y en un proceso industrial, en un proceso de logística, en un robotcito simple, las capacidades que se le están trasladando a ese artefacto, digámoslo así, obviamente se potencializa muchísimo, ¿sí? Entonces, aquí ya nos salimos un poquito de lo que son herramientas, soluciones, y estamos hablando de un entorno de solución inteligente, entre comillas. Sigue siendo lo mismo, o sea, sigue trabajando algoritmos, sigue los mismos conceptos del LLM, sigue los transformers, sigue sus redes neuronales, siguen su deep learning, todo eso sigue, no se desaparece, pero cada vez enriquecido en un contexto mayor y con mayor capacidad de procesamiento y de predicción de resultados, que se vuelve generativa y autónoma. Y en esto nos estamos moviendo en este mundo, en este momento. Yo, hablando con algunas personas, el ejemplo tonto de las armas, ¿sí? Entonces yo les decía, mire, si yo le digo a un misil, oiga, vaya misil, entre a la Universidad del Bosque, bloquea Salón 402 y cáigale al canoso, ¡tum!, me jodí yo. Pero si yo le digo a un agente, si yo le digo a un ente diferente y le digo, oiga,
Vaya a la Universidad del Bosque y clasifique quiénes son más liberales o menos liberales. Yo no le estoy diciendo vaya y busca el canoso, el de chaqueta roja, el de zapato de tacón. No, 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 no. Él tendría la capacidad, digámoslo así, pues creando el símil, de llegar a la universidad, evaluar, identificar, y él autónomamente puede decirme al final, clasifique las personas de esta manera. Entonces, el nivel de autonomía al que se está llegando por estos entornos pueden ser las mismas herramientas, puede ser más capacidad de procesamiento, más contexto, más velocidad de procesamiento, pero la capacidad que están desarrollando, o que tienen en este momento para realizar cosas de este estilo es descomunal, ¿sí? Lleve esto a un ambiente empresarial, a una fábrica, a una planta de producción, a un proceso de logística. Entonces, el entorno como tal ha escalado, vuelvo a mi dibujito, ha escalado a tal nivel que ya salimos del agua para abajo es reactivo, del agua para arriba es proactivo y aquí está siendo autónomo. ¿Mm? Y ese es el punto donde estamos en este momento. Y como les digo, es algo que viene desde el año pasado realmente, pero se está moviendo a un ritmo descomunal totalmente. Aparte de eso es de refuerzo. Pues ustedes saben que me fascina el tema del concepto. Es capaz de percibir, de decidir, de ejecutar, de aprender, y él mismo se refuerza. Entonces, sin la intervención humana, puede continuar ese desarrollo, lo cual le da aún más autonomía. Si uno mira, pues, el ejercicio, estamos parados aquí en este momento, ¿sí? Y definitivamente en cuanto a capacidad, autonomía, etcétera, estamos ante una nueva situación, distinto a lo que eran las reglas, el Machine Learning clásico, el Deep Learning. Sí, hicimos cosas maravillosas, espectaculares, yo no voy a decir que no, pero honestamente aquí sí hay una raya. En este último bloque hay una raya. Se está pasando de una frontera, estamos en un cambio de algo diferente a lo que estábamos trabajando anteriormente. Hasta se me quedó. La meto ahí. Se me quedó, pues el concepto de las revoluciones industriales, pero sí, ahí se me coló en el camino. Pues de la primera, segunda, tercera, cuarta, y hay personas que hablan de la quinta, sexta revolución industrial. Digamos que la cuarta es, hagan de cuenta, hasta lo que era reactivo. Ya vamos para la quinta, que es mucho más autónomo y generativo. ¿Qué esperar? Y esa gráfica la copié, ahí no copié la fuente, pero son siglas que en realidad se han popularizado digamos, en la bibliografía de lo que es inteligencia artificial. Básicamente dice que hoy estamos aquí y algunas cosas las pueden hacer mejor que un ser humano. No el 100%, pero algunas cosas, sí. Y un ejemplo, todos creo que utilizamos herramientas de ChatGPT, Gemini, Cloud, para que me organice, para que me busque, para que me encuentre, para que me sugiera. Y lo hace a una velocidad que uno no podría hacerlo. Consultar todas las fuentes y traerme las fuentes más recientes. Tráigame las que estén posteriores al 2020, ¿sí? Para no irme. Genéreme la bibliografía. Corríjame la redacción de esto. Deme las inconsistencias que usted encuentra en este artículo. ¿Mm? O lo que yo escribo, critíquemelo. Entonces hay ciertos temas que incluso puede llegar a ser, no mejor, pero sí por lo menos más rápido de lo que lo hace uno como ser humano. Y esa es una realidad hoy en día. No hace lo mismo, válido, pero ciertos temas los puede hacer más rápido, más completo y con el tiempo que uno necesita. Se habla de un futuro inmediato, inteligencia general. Aquí se espera que por lo menos haga lo mismo que hace un ser humano, ¿sí? Y creo que cada vez nos estamos acercando más a ese punto.
y pues el posible, ¿sí? Que es que supere al ser humano. Si partimos de la definición que era la de Turing de engañar a un ser humano con una máquina, hoy en día lo podemos engañar fácilmente, ¿sí? O sea, esa prueba fue superada y nos estamos moviendo a pasos gigantes hacia este punto intermedio. Y es que por lo menos llegué a igualar esa capacidad. Seguimos siendo o seguimos trabajando con los mismos unos y ceros, con los mismos algoritmos, con los mismos datos, pero cada vez nos aproximamos más. Ahora, tanta maravilla tiene también sus, sus inconvenientes y tiene también sus lastres con los que tiene que arrastrar. Unos de esos son los sesgos, ¿sí? Y hay diferentes tipos de, de sesgos o de desvíos de lo que hace la inteligencia artificial. El primero es el de los datos. O sea, creo que este es el más conocido, más común. Si yo ingreso basura, pues proceso basura y obtengo basura. Si yo tomo una muestra que no es representativa, pues el resultado que yo voy a obtener va a ser completamente limitado. Si yo quiero hacer un estudio a nivel nacional, pues no puedo concentrarme solamente en las grandes ciudades. Entonces, desde el punto de vista de sesgos, de la capacidad de respuesta del modelo, ya no estoy hablando que si es una red neuronal, que no, del modelo, eh, los datos son absolutamente esenciales. Seguimos dependiendo de los datos. Es una realidad. O sea, no podemos descartarlo. Y en la medida, ahorita ahí creo que una menciona eso, en la medida en que usemos más inteligencia artificial, estamos montando más información artificial en la red, que gracias a estos sesgos puede ser falsa. Y él se retroalimenta y crece sobre eso y nos dice más mentiras. Entonces, los datos en el concepto de la inteligencia artificial y cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, no tener una buena calidad de información genera un ciclo destructivo. Los modelos, o sea, no solo los datos, los modelos, porque si yo no lo cuestiono, él sigue, check, y voy por buen camino, y sigo, y sigo, y sigo, pero puede ir para el camino equivocado. ¿Quién le dijo que era para allá? ¿Sí? Entonces, uno de los errores también típicos que se comete, así como existe de refuerzo, que él mismo se corrige, que él mismo se valida, que sí, si está yendo en el camino equivocado y nadie lo advierte, nadie lo genera esa alarma, él sigue por el camino equivocado. Entonces, no son solo los datos, son también los modelos. Y somos nosotros, ¿sí? Y somos nosotros, porque en la y lo vivimos diariamente en la universidad. No es que ChatGPT me dijo tal cosa. Por Dios, por Dios, por Dios, ¿sí? Y cada vez caemos más en ese pecado. Entonces, si seguimos uniendo datos, más modelos, más confianza, pues estamos yendo para el otro lado y estamos promoviendo seguir para ese camino. El de temporalidad, este es fascinante. O sea, él asume que el futuro es igual al pasado, ¿sí? O sea, su punto de partida, porque es un modelo matemático, él recoge toda esa información, la que quiera que esté disponible en la web, y sobre eso proyecta. Pero entonces el futuro que él ve es exactamente de donde venimos. Ahí es un sesgo total, porque las cosas pueden cambiar, pueden coger un camino diferente, o puedo jugarlo de diferente manera. Y eso es una realidad. Y cuando les decía hace un momento que cada vez producimos más basura en la red y le montamos más basura en la red de forma automática, que ya ni siquiera uno necesita subirla, sino que él mismo la genera y la sube, eh, pero la gente que no tiene algún criterio, que no tiene un nivel de criticidad frente a lo que está pasando, pues asume eso como cierto y está yendo en el camino totalmente equivocado. El sesgo de supervivencia. Cuando desde el principio, al inicio de la charla, yo les mostraba la importancia de los datos, etcétera,
Si yo solo le muestro casos exitosos, pues él no va a considerar nunca lo que es diferente, el outlier, el que es algo particular, ¿sí? No quiere decir que se vaya siempre por ese camino, pero eh, si yo solamente éxito al exitoso, entonces estoy castigando al resto, ¿sí? Entonces, ese es uno de los sesgos y el de métricas de medición, ¿sí? Porque realmente puede que en esa definición de los hiperparámetros que yo les mencionaba al principio, en esa validación del modelo que es necesario hacer, si yo no estoy considerando las métricas necesarias, pues estoy produciendo resultados equivocados. Si estoy manejando márgenes de error muy amplios, estoy produciendo resultados errados, ¿sí? Entonces, todos estos sesgos, y esta palabrita me gusta también, son invisibles. O sea, están pasando. Ahí están. Y no los vemos. Y nos afectan. Y están ahí. Otra, no es un defecto de código. Esto no es que el código esté mal hecho y tengo que corregirlo. No, no es el código. Es el funcionamiento de todo el sistema en el que nos estamos montando y que nos está llevando con estos riesgos a estas situaciones. Entonces, esta es la realidad en la que nos estamos enfrentando. Entonces, todo ese pasado tan bonito que hasta cuando salimos de a flote, etcétera, etcétera, y llegamos a la punta del iceberg, eh, tiene unos lastres muy fuertes todavía. Y esto hace parte de esos lastres. Y puede estar actuando injustamente en diferentes escenarios, porque ya actúa en cualquier escenario. Pero es a lo que nos estamos enfrentando en este momento. Si la IA es un sistema complejo, pues obviamente sus problemas también lo van a hacer, ¿sí? Entonces, pues ya lo decía, la retroalimentación se está generando cada vez más y nos estamos montando en esa ola, en esa onda. Y podemos estar yendo en el camino equivocado. Al ser autónomos, él puede producir, autónomos y generativos, él puede producir cosas inesperadas. Yo no las vi, no las predije. Cuando yo construí mi modelo, cuando yo puse a funcionar todo esto, yo no consideré, no tuve en cuenta ciertos comportamientos emergentes de cómo funciona la inteligencia artificial, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha visto el concepto del juego de la vida, sí, el juego de la vida, que es un botcito que va y después de cierto tiempo empiezan a tener unos comportamientos, unos movimientos particulares, patrones de movimiento, y nadie se los dijo. Simplemente el sistema se autoorganizó y empezó a hacer eso. Aquí nos está pasando lo mismo. Yo no sé si va a haber ciertos patrones y ciertos comportamientos que aunque yo no los desee, el sistema los generó, ¿sí? Son totalmente interdependientes, así como hablábamos que me sirve para física, arte, programación, matemáticas, filosofía, etcétera. Donde yo mueva algún elemento de ese sistema, se están afectando los demás. Entonces es una interdependencia muy fuerte que se está generando y que estamos generando dependencia, aparte de eso, no solo interdependencia entre ellos, sino es como seres humanos estamos generando interdependencia dependencia muy alta con estas herramientas. Cualquier afectación en algún factor, mire, habla de empleo, educación, relaciones sociales, privacidad, etcétera, habla de diferentes conceptos y todos están interrelacionados. Pueden desbalancear el sistema. Y lo otro, pequeños cambios pueden generar grandes impactos. Se coloca como ejemplo ahí el caso del uso de ChatGPT, la adquisición de la tecnología de ChatGPT, que en solo 2 meses consiguió 100 millones de usuarios. En 2 meses. Pues los que alguna vez chismoseamos de vez en cuando lo que es la adopción tecnológica, eh, esto fue una cosa bestial, de locos, ¿sí? O sea, en 2 meses llegó a 100 millones de usuarios. Entonces, cualquier cambio que ocurra, estoy afectando a una comunidad muy grande que cada vez se vuelve multiplicativo y de refuerzo. Entonces, ante todo eso,
también como qué opciones, no todo se va a acabar, mejor dicho. Pero sí hay ciertos conceptos que tienen que irse reforzando y afianzando en todos los escenarios, en todos los escenarios. La no discriminación, evidentemente, creo que todos hemos escuchado los casos que se han presentado por raza, por religión, etcétera, porque el modelo quedó mal entrenado, porque la información que yo le di fue mala, porque mis criterios de error están más hacia un lado que hacia el otro y pueden producir resultados de inequidad. Todo algoritmo, todo modelo, más que algoritmo, todo modelo relacionado con inteligencia artificial debe poderse explicar. Si no se puede explicar, ahí hay algo que, hay una alarma, por lo menos, a encender. La privacidad. Ahorita les muestro una gráfica donde dice que el 95% de las personas en las empresas usan inteligencia artificial y no tienen el cuidado de subir documentos privados, personales, particulares a la red. Se les volvió público. ¿Sí? Eso se volvió público. Entonces, cada vez más la privacidad se está erosionando, se está perdiendo con todas estas herramientas. Responsabilidad. Y este concepto, Human in the Loop, es de los más fuertes, se los juro. ¿Sí? O sea, siempre se busca que haya una participación humana en el proceso. Si ustedes han visto algún video, comentario, etcétera, de cómo es el futuro, entonces dicen que la inteligencia artificial es un asistente, ¿m? Porque no se la dejan solo a la inteligencia artificial, pero siempre debe haber un humano como en el proceso, en el entorno, que llegue y tome la última decisión, que marque la dirección, que frene el camino por donde va. Entonces, como concepto, el ser humano no puede soltar y dejar que la inteligencia artificial haga todo, ¿sí? Todavía no estamos listos para eso. Y tenemos, como veíamos ahora en los sesgos y en los riesgos, demasiadas probabilidades de error. Otro tema es el de la sostenibilidad. O sea, para nadie es un misterio que el tema energético, el tema agua, se volvió sensible. Y los grandes data centers del mundo pues estamos hablando de unos consumos de información porque necesitan procesar esa cantidad de datos que se están produciendo en línea por millones. Pues está consumiendo demasiados recursos, tanto que Elon Musk quiere construir sus data centers en el espacio para aprovechar la energía solar, para aprovechar el enfriamiento más rápido y para no pagar impuestos. Entonces, el tema sostenibilidad, evidentemente, es un factor y producir, generar la cantidad de energía que se requiere para estos grandes data centers, centros de cómputo, eh, afecta de alguna manera el concepto de sostenibilidad. Y lo otro, o sea, el tema de las brechas tecnológicas que se están abriendo son absolutamente ridículos, ¿sí? Mientras que uno mira, por ejemplo, la inversión en tecnología que hay en Colombia, pública y privada, suma a 200.000 millones de pesos. Cuando usted compara esto con países desarrollados, y si se va a los más grandes, Estados Unidos, China, pues hombre, nosotros somos una miserable hormiga en el proceso. Y al ser de refuerzo, al ser, si yo invierto más, obtengo más beneficio, entonces vuelvo a invierto, se vuelve un ciclo en aumento, pues Colombia cada vez se va a alejar más de este proceso. Y ahorita les muestro alguna información ahí que me gusta. Otro concepto de riesgos, están las decisiones opacas. Es decir, ¿con qué criterio yo voy a aceptar o a tomar como cierta o a criticar una decisión que se genere de forma autónoma por alguno de estos entornos si nadie lo pudo validar, ni juzgar, ni revisar? ¿Sí? Entonces se crean decisiones opacas textualmente. Porque ¿quién justifica esa decisión? ¿O por qué se llegó a esa decisión? No hay forma.
Lo otro, concentración de poder. La diferencia que se está generando en las grandes corporaciones, digamos, tecnológicas, con respecto a los países y el resto de industrias, es gigante, es gigante. Y cada vez se cierra más el círculo, ¿sí? Porque por capacidad de inversión, por conocimiento, por equipo de trabajo, por posibilidades y recursos, no todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo puede hacer eso. Entonces se está creando una concentración de poder en ciertas corporaciones y tienen un cada vez mayor poder. Dependencia cognitiva. Em, Estamos embruteciéndonos, ¿sí? Elio me regaló un artículo en estos días cuando le dije que tenía esta charla, donde un grupo de personas, no sé si sean científicos o no, empezaron y se inventaron una enfermedad, se la inventaron y empezaron a publicar artículos. Al poco tiempo le preguntaban a este tipo de herramientas que qué era bueno y qué le aconsejaba para esa enfermedad y lo recetaba y lo recomendaba. Entonces, ¿cómo? Eso va muy en línea con el último línea que dice alucinaciones. ¿Cómo puede la inteligencia artificial recomendar, sugerir algún tratamiento sobre una enfermedad que es falsa? Sobre información falsa, generó más información falsa y la seguirá generando. Esas son las famosas alucinaciones, modelos que generan información falsa con total confianza. De ahí sale un concepto que también creo que se ha vuelto bastante popular, que es el RAG, ¿sí? Donde estos modelos, para protegerse de esas situaciones, lo que hacen es ir y buscar o contrastar contra fuentes de información confiables. Pero si la fuente de información confiable está corrupta, porque estas personas subieron artículos y los publicaron, y etcétera, etcétera, la sigue disparando, sigue montado en esa misma tónica, ¿sí? Otro que me salte aquí, el de la fragilidad sistémica. Al haber tanta concentración de poder en esas grandes corporaciones, pues yo genero una dependencia gigante de esas personas, de esas corporaciones. Yo no tengo muchas alternativas a dónde moverme. Y las diferencias son tan grandes que uno, pues obviamente prefiere irse por el de mayor resultado y mayor resultado. Entonces se está generando una dependencia de estos que es preocupante, es un riesgo. Y existe el otro concepto que es gobierno. Y de aquí rescato, aunque está esta siguiente, pero rescato el caso de la Unión Europea, porque de alguna manera, como dice abajo, sí es el primer marco legal y regulan de alguna forma ciertas condiciones y características. Entonces dicen, hay riesgos inaceptables, altos, limitados y mínimos. Más que el caso particular que se plantea aquí en el texto, ¿sí? Inaceptable la vigilancia masiva, el score social y la manipulación, el caso de la gente de de Cloud con la pelea con Trump hace unos meses porque estaban usando su solución para obtener información personal y manipulación de las personas. Y ellos dijeron, no, no lo presto. Y Trump los mandó para el carajo. Pero tuvieron por lo menos el valor ético de pararse y decir, no, mi herramienta no está diseñada para eso. O puede hacerlo, pero no lo promuevo. Riesgo alto en educación, salud, justicia, empleo, infraestructura crítica. Creo que son elementos absolutamente sensibles en los cuales la inteligencia artificial se usa, debe ser usada, pero debe tener una lupa alrededor demasiado fuerte. Limitado los chatbots, deepfakes, sí, deben de alguna manera ser honestos y decir, yo estoy usando inteligencia artificial, o esto lo hice con inteligencia artificial. Y los riesgos mínimos son los que casi que se viven todos los días, ¿sí? Son los filtros de spam, los videojuegos, que antes es un plus, las recomendaciones, etcétera. Hay riesgos, yo no voy a decir que no, y hay riesgos de manipulación,
pero evidentemente dentro de la escala que se está presentando ahí, sí son, digamos, los de menor, por lo menos, riesgo. No tanto como que puede completamente abierto, pero definitivamente sí es, perdón, sí es diferente usted hacer una transformación masiva, manipulación de una comunidad a, pues que alguna cosa le pasó a usted con su Twitter o con su Facebook. Existen muchos marcos, muchos. Colombia también tiene, pero definitivamente el ritmo al que se está moviendo hace que todos estos marcos se queden. Y en el caso específico de la educación, la inteligencia artificial se está moviendo a un ritmo que la estructura, digamos, académica, universitaria, no tiene la capacidad y no se está moviendo al mismo ritmo. Esto que les hablaba de Agentic, eso usted el año pasado, hace 6 meses. Una universidad no alcanza a adaptarse, alcanza a sacar un diplomado, alcanza a sacar un curso, alcanza a considerar algunas cosas, pero no para reaccionar al ritmo que se está moviendo. Y existen marcos muy reconocidos en diferentes países, comunidades, etcétera, pero definitivamente el de la Unión Europea es el más reciente, es muy completo, es aceptado y se basa sobre principios, sobre conceptos. Algunas reflexiones finales. Esta. El 80% de las empresas en Colombia dicen que utilizan inteligencia artificial. Y es verídico. Y cuando se va a ver, ¿qué hace? Hacen búsqueda de información, le dice que me redacte el correo más bonito o para que me resuma documentos. La realidad es que utilizan Chat, GPT, Gemini en la versión gratuita, ni siquiera paga. Le están regalando los datos suyos personales de la empresa a la comunidad. O sea, la privacidad se perdió. ¿Cuál propósito, objetivo estratégico común compartido tienen? Ninguno. Yo lo hago para que mi trabajo me quede más fácil o para mejorarlo. Pero como compañía, como organización, como equipo, no tienen un único objetivo. Entonces, eso no es una comprensión real de la tecnología. Eso lo hace mi abuelita, pues, ¿sí? Eso no es tecnología, eso no es adopción de tecnología, es consumo, ¿sí? Y además sin dirección, como dice ahí. A Colombia le viene un tsunami de inteligencia artificial. Así como estamos hablando que nos estamos moviendo en el mundo del entorno de la gente que hay. A Colombia eso llegará en 3, 4 años, no sé, 2 años, no sé la fecha. Pero cuando llegue, va a llegar con una fuerza. ¿Y qué estamos haciendo para prevenirlo? Absolutamente nada. Las brechas tecnológicas entre países, estoy hablando solamente de inteligencia artificial, no le estoy metiendo nada, entre países, entre la educación urbana y rural, entre la privada y la pública, el nivel de inversión que se está manejando, la reconversión laboral, es decir, países como Estados Unidos, etcétera, países desarrollados, pueden tener la capacidad de reentrenar a sus personas, a sus empleados, y de acuerdo a cómo vayan llegando a la situación, encontrarles puesto. Colombia tiene el 57% de informalidad. ¿A dónde va a caer esa gente? ¿En dónde va a quedar? Y el nivel de capacitación que se maneja. Los estudiantes de la Universidad del Bosque, les digo, ustedes dicen privilegiados, pero sean conscientes de dónde están. Ustedes hacen parte de un grupo muy selecto en Colombia que están pensando y mirando esto. Y ustedes, puede que cuando salgan en su último semestre, se burlen de Carlos Aníbal Rodríguez que les dictaba Java y no sé qué cosas. Pero por lo menos van a tener la oportunidad de ver y mirar este tema. Pero ¿cuánta gente de ahí para abajo no tiene ni idea? Absolutamente ni idea.
Entonces, como Colombia, como país, reflexión, el tsunami que le va a llegar va a ser impresionante. Y no estamos haciendo absolutamente nada para esto. El otro concepto, tampoco el mundo se va a acabar, ¿sí? O sea, finalmente la humanidad siempre se ha sobrepuesto a los cambios tecnológicos, a la máquina de vapor con su época industrial, con la revolución industrial, a la dinamita para construir o destruir puentes, a la energía nuclear, y hemos construido plantas y no nos hemos autodestruido. Entonces, de alguna manera, la tecnología está ahí, ¿sí? Y debemos encontrar son los caminos para resolver los problemas que se nos van presentando. Pero hay que recorrer el camino, ¿sí? O sea, no es una alternativa, como dice acá, no es una opción, es una realidad. Y necesitamos ir evolucionando el tema. Y todos los espacios que se abran en pro de esto, bienvenidos son. Para la educación, pues el cambio va a ser gigante, ¿sí? Y cierro un poquito la charla con este concepto del pensamiento crítico. Pensamiento sistémico crítico. Es decir, y pues yo estoy con el área de sistemas, con el programa de sistemas, y son unos bárbaros programando, o sea, unos bárbaros. Técnicamente son muy hábiles. Pero el producir una solución no es solamente de programación. O sea, el entender el contexto, el entender esos agentes cómo se están integrando, el comprender el comportamiento ético, el comprender esos ciclos que van a poder ocurrir situaciones emergentes que no teníamos planeadas, manejar la incertidumbre que se manejan en estos proyectos, adaptarse a los cambios que se están presentando, etcétera, son temas que el pensamiento sistémico, y ahorita les muestro una grafiquita de esto, son temas que el pensamiento sistémico complejo los pone sobre la mesa. Entonces, desarrollar este tipo de habilidades en los estudiantes en general y en las personas, por lo menos los pone por encima del nivel de mi abuelita que utiliza ChatGPT, ¿sí? Y allá es a donde tenemos que llegar. Cierro con esta. Esta es una encuesta que hace el Foro Económico Mundial, no me acuerdo si es a 4.000 o 40.000 empresarios a nivel mundial, y lo hace cada 5 años. Y mira como un poco lo que es la tendencia de empleabilidad de los próximos 5 años. Si ustedes leen, de los primeros temas que se mira, pensamiento analítico, liderazgo, creatividad. Me llamó tanto la atención, miren, programación, ¿dónde está? Y esto es una encuesta del 2025, como les digo, no recuerdo bien si es a 4.000 o 40.000 empresarios a nivel mundial del Foro Económico Mundial, y lo hacen con regularidad, o sea, no fue que les dio por hacerlas en el 2025, donde las habilidades más reconocidas van alrededor de ese tipo de concepto y pensamiento sistémico, ¿sí? Entonces, no es solo tecnología, creo que, y tampoco se nos va a acabar el mundo, pero pensar un poquito más allá de lo que es una programación simple, de lo que es un algoritmo, de lo que me responde ChatGPT, sí marca la diferencia en el uso que hagamos y la adopción que hagamos de la inteligencia artificial en diferentes escenarios, en el nivel académico, en el nivel personal, nivel profesional, empresarial, etcétera. Y con eso cierro. Es decir, el pensamiento sistémico permite plantear soluciones, sistemas. Yo defiendo la palabra sistemas y la hago respetar honestamente. Son sistemas complejos lo que estamos manejando. Y la inteligencia artificial está en eso. Entonces, tener esas habilidades hace que expandamos un poquito nuestras posibilidades con el uso de la inteligencia artificial. Aquí termino. No sé si tengan preguntas, dudas, críticas. Todo se recibe. Muchas gracias, profe, por la Ni- presentación. ¿Me escuchan bien?
Sí, señora. Muy interesante. Yo creo que a todos nos deja un poco pensando. Pasamos a la sección de preguntas. No sé, los asistentes tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna reflexión que quisieran compartir. Vale, creo que nos Ya dejaste a pasaron. todos, mejor dicho, con la cabeza, No, con no, la no, cabeza no. pensando. Muchísimas gracias. Buenas. Hola, Ahí hay una hola. pregunta, hay una Don pregunta. Hola, Cristian, profe, muchas gracias. Muy ni más interesante faltaba. ahí una pregunta así como no tan, bueno, No, es un poquito curiosa. O sea, es decir, si yo le pago a ChatGPT o pago Claude, ya la información no queda en la nube. Si hay yo tomo niveles, algún plan. hay diferentes niveles, sí, señor. Hay diferentes niveles y hay versiones pagas que se respeta, digamos, su, su privacidad, sí. Y hay niveles aún más altos donde lo que hace es adaptarla a, es decir, a su mundo local, digámoslo así. Digamos, no me sé la letra menuda porque no, yo caigo dentro del montón, digámoslo así, de los usuarios. Pago, sí, tengo un pago con alguna de ellas. Y sí hay cierto nivel de privacidad mayor, digámoslo así. No son públicas en principio. Hasta dónde sea cierto, hasta dónde no. Uy, hasta ahí no, esa respuesta sí no me Sí, comprometo. es muy difícil. No, muchas gracias, profe, muchas gracias. Bueno, hombre. Muchas gracias a todos. Les encargamos, por favor, que nos ayuden con el registro de asistencia, por favor, que Oscar acabó de compartir en pantalla y en el chat, perdón, en el chat, por favor. Muchísimas gracias, No, profe. muchas gracias a todos, muy amables. La grabación de la sesión quedará disponible pues en el sitio de la EduTech. Muchísimas gracias y pues damos Bueno, finalizada la sesión de hoy. Gracias. bueno, chao, Muchísimas gracias. gracias. Chao. Que estén bien. Hasta luego. Feliz tarde a todos. Hasta luego.